Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Durante estos últimos días hemos hablado de los sacramentos de sanación, en especial del sacramento de la reconciliación o la penitencia. Y hay dudas que pueden haber en medio de nosotros, como el por qué confesarnos con un sacerdote, si muchos hermanos esperados, por ejemplo, lo hacen individualmente. Otra duda es qué son las indulgencias o qué efectos trae para mi vida cristiana la confesión. Por eso, recogiendo algún material del Centro de Estudios Católicos de Chile, hemos querido para este día prepararles este pequeño video. Espero sea de su ayuda y podamos disfrutar junto con estas reflexiones de un rico café espiritual. Seguramente más de una vez te has preguntado, ¿por qué los católicos tenemos que confesarnos con un sacerdote? ¿Por qué debo confesarme con un sacerdote igual o más pecador que yo? ¿Acaso el Señor, si yo rezo con devoción, no tiene el poder de perdonarme directamente? Cuando ofendemos a otra persona y queremos de verdad recuperar su amistad, se nos pueden ocurrir muchas ideas para lograr que de verdad nos perdone. Una tarjeta pidiendo perdón, enviarle los dulces que más le gusten, de pronto compartir alguna foto de un momento juntos en redes y etiquetarla, o mandar un mensaje por WhatsApp. Hola, creo que me enojé un poco esta mañana, ¿podríamos conversar? Estas estrategias pueden aligerar el camino y por lo menos lograr que bajen un poco las emociones del momento, haciendo posible que en poco tiempo podamos dialogar y arreglar la situación. Sin embargo, no nos quedaríamos tranquilos completamente si es que esta persona nos responde de forma positiva. Definitivamente necesitamos dar el paso siguiente, y es conversar cara a cara, recibir el perdón que se expresa en la mirada, en una sonrisa y probablemente en un abrazo de reconciliación. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. El perdón siempre se tiene que pedir a otro. En la confesión le pedimos perdón a Jesús. Es cierto que el único que puede perdonar los pecados es Dios, y ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato especial de Dios para ello y la fuerza que Él le da. Y eso es lo que ocurre en el sacramento de la confesión. Dios le ha dado poder a sus ministros, los sacerdotes, para que en su nombre perdonen los pecados. La misma tarde que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y luego de saludarlos, sopló sobre ellos y les dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, entregándoles así el poder que solo Él tenía para sanar y dar consuelo al alma. Fue Jesús mismo quien dijo a los discípulos que ellos serían los instrumentos para poder llevar su perdón a otros. No es un invento de la Iglesia, no es un capricho, es el deseo de Jesús. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. En la confesión ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, o del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Algunos dicen, yo me confieso solamente con Dios. Y claro, uno le puede decir a Dios, perdóname, y decirle sus pecados. Pero no nos podemos olvidar que nuestros pecados son también contra nuestros hermanos y contra la Iglesia. Y por eso es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos, que en la confesión son representados en la persona del sacerdote. Antes la confesión se hacía en forma pública, frente al resto de los cristianos, porque es en la comunidad donde se hace presente el Espíritu de Dios. Con el tiempo se pasó a hacer de manera privada, y quedó solo el sacerdote como representante de la comunidad, para que así nuestra reconciliación sea con Dios y con nuestros hermanos, con la Iglesia de quienes nos hemos alejado por el pecado. Podríamos intentar entender por qué Dios quiso que fuera esta forma. Desde el punto de vista humano nos damos cuenta que es muy bueno desahogarse, hablar con el hermano y contar esas cosas que tanto nos pesan en el corazón. Acerquémonos a confesarnos con la certeza de la eterna sabiduría de Dios y con la confianza de que en su sabiduría pensó la manera en que mejor podríamos volver a la comunión con Él. Tenía un pecado que me pesaba como una carga en la espalda. No me atrevía a confesarlo, pero al final me armé de valor y fui donde el sacerdote. Le conté todo. Me dio el perdón de Dios, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el efecto en mí después de todo eso? La confesión es un regalo de Dios que trae consigo muchos otros regalos a nuestra alma. Son los efectos que, como todo sacramento, ésta trae consigo. El efecto principal de este sacramento
es la reconciliación con Dios. Este volver a la amistad con Él es como una resurrección espiritual, por la que alcanzamos nuevamente la dignidad de hijos de Dios. Los efectos espirituales de la confesión son la reconciliación con Dios, por la que recuperamos la gracia, que es la fuerza de Dios, la reconciliación con la Iglesia, nuestra madre, ya que por el pecado se rompe la unión como cuerpo de Cristo. El perdón de la condena a los que nos haríamos merecedores por nuestros pecados mortales. La disminución, al menos en parte, del tiempo que debíamos estar en el purgatorio por nuestros pecados veniales. La paz y la tranquilidad de nuestra conciencia y el consuelo espiritual. El aumento de fuerzas espirituales para el combate cristiano. Sin duda, son grandes regalos que nos ayudarán a vivir mejor y en amistad con Dios. Si supuestamente la confesión perdona los pecados, ¿para qué sirven las indulgencias plenarias? Si quiero dejar una pared como nueva y en ella habían muchos cuadros colgados, no solo tengo que pintarla, sino que también tengo que sacar cualquier clavo que haya tenido en el pasado. Pero sacando los clavos no basta, porque dejan marcas que es necesario reparar. Entonces, cuando nos referimos al pecado, pocas veces comprendemos que es igual al clavo y a la marca en la pared. Cada vez que me confieso con un sacerdote, yo recibo el perdón por mis pecados. En otras palabras, Dios perdona mi culpa, es decir, saca el clavo y regreso a la comunión con Él. Pero siempre permanece una pena, que es como la marca en la pared, que representa el tiempo merecido que tendremos que purgar o purificar por los pecados cometidos. La culpa, Dios la desaparece con la confesión. Pero, ¿cómo se puede purgar o borrar la pena por mis pecados? La purificación de la pena la vivo cada vez que realizo un acto de amor a Dios, cuando hago buenas obras estando en el estado de gracia, pasando tiempo después de la muerte en el purgatorio y sobre todo con las indulgencias. Jesús confió a la Iglesia el poder de atar y desatar en la tierra. Por lo mismo, la Iglesia interviene a nuestro favor y nos abre un tesoro de la gracia y el perdón de Dios. Las indulgencias plenarias las puedo recibir para mí mismo o puedo ofrecerlas por los difuntos, pero no pueden aplicarse a otras personas vivas. ¿Cómo puedo ganar la indulgencia plenaria en un día común? Por ejemplo, haciendo una oración eucarística durante media hora, rezando el Vía Crucis, rezando un rosario en comunidad, leyendo las Sagradas Escrituras por media hora. Además, hay lugares y fechas especiales en los que podemos obtener la indulgencia plenaria. Y junto con algunas de estas acciones, siempre tenemos que recibir el sacramento de la confesión, la Sagrada Comunión y rezar por las intenciones del Papa. Todo esto dentro de los 8 días previos o posteriores a la acción. Sabiendo esto, ¿vas a dejar tu pared llena de marcas? Mejor aprovechemos que Dios, por medio de la Iglesia, nos da la oportunidad de dejar todo el muro de nuestra alma como nuevo. Mis queridos amigos, y de esta manera llegamos al final de este programa. Feliz día para cada uno de ustedes y feliz café espiritual.